Carter. Thank you. Gracias. Would you do my funeral? ¿Harías tú también mi funeral? Wow. Oh. It is always a privilege to be Siempre here es un privilegio with estar the aquí, pasar wonderful folks tiempo from Ligonier. I con bring you love los and amigos de greetings Ligonier, to all of our congregation at, toda Grace nuestra Community congregación en Church. Grace Community Church. They know and love this ministry. Conocen y aman Feel este like real ministerio y partners se with sienten que son Ligonier compañeros in con every Ligonier aspect, and it's en todo always my aspecto. joy to Y come. siempre es mi gozo It's been a venir. few years since I've been at the Hace National unos Conference, años and que that's no my estaba en la loss. conferencia nacional y ha sido para pérdida mía. Es un privilegio estar de nuevo aquí con ustedes. And, the common reality here La is realidad obvious, común es tan and obvia that is aquí. the profound love Es el amor for truth. profundo por la verdad. It's about the truth. Es acerca de la verdad, todo acerca de la verdad. Acerca de las cosas más valiosas es comprar la verdad. Y ustedes están aquí, la amamos y por eso nosotros les servimos y es por eso que Ligonier existe, para la transformación que hace la verdad, dar gloria a Dios. No element of that truth Ningún is elemento more de esa important verdad than es the más gospel. importante que el Evangelio. And, I've been asked to Y speak se me ha on pedido the que hable non-negotiable gospel. acerca del Evangelio innegociable. That is a very broad title. Es un título amplio y sin embargo al mismo tiempo es estrecho. Hay muchas cosas que deberían decirse del Evangelio y el hecho es que no es negociable. Yo espero, confío que puedo darles un viaje por las Escrituras esta noche al reunirnos para entender exactamente qué tan innegociable es el Evangelio. Comencemos con Martín Lutero. Antes de Lutero había un teólogo claro. Antes de ser un teólogo claro, él era un monje confundido. Era un fracaso atormentado. Y antes de tener paz, estaba sobrecargado con dolor emocional. Y su dolor y la causa de sus aflicciones era el asunto de que él eludía lo que eludía a todos los religiosos. ¿Cómo puede uno estar correcto o justo, ser justo delante de Dios? Es una pregunta que ha dado luz a todo tipo de cosas en el mundo. Eso es lo que la religión trata de responder. ¿Cómo puede uno estar bien con Dios? Para Lutero, era cómo él podía estar bien con Dios, como para ser perdonado, ser aceptado, escapar el infierno y llegar al cielo. Su viaje para encontrar este perdón para el reino de Dios, para encontrar el lugar al cielo, comenzó como un monje católico romano, como ustedes saben. Creer que su salvación demandaba algo de sí mismo, que había la necesidad de que él contribuyera con su relación con Dios para poder estar bien. Eso le infligía un tormento extremo a su cuerpo y alma. Dice, yo me torturaba a mí mismo con vigilias, ayunos y congelándome a mí mismo en lugares fríos. Y causaba eso tanto dolor como yo nunca me infligiría a mí mismo. Las torturas autoinfligidas infligidas por Lutero y sus peregrinajes y estudios, todo aquello en lo que se involucró, eso no le dio descanso, no le dio paz. Eso lo que hacía era aumentar el tormento. La realidad era, claro, de que por naturaleza era un pecador y Dios por naturaleza y conducta era santo. Y Dios es infinito, la brecha es infinita. Lutero estaba convencido de que esa brecha es tan vasta que ningún pecador podía agradar a Dios. Ningún pecador podía agradar a Dios. Y tenía el sentimiento de que Dios era cruel y llegó a odiar a Dios, según sus propias palabras. Yo no amaba, yo odiaba al Dios justo,
que castiga pecadores. Yo murmuraba, aunque no públicamente, pero estaba airado con Dios. Y yo decía, no es suficiente que los pecadores miserables se estén perdidos, sean aplastados con una ley y añade dolor, con el Evangelio amenazándonos con una ira justa. Así decía, yo estaba enojado, airado, con una conciencia turbada, atribulada. Uno se pregunta, ¿dónde está esa ira en el escenario contemporáneo? ¿Dónde se encuentra esto ahora? Martín Lutero encontraría compañía con un personaje bíblico, con el nombre de Job. Vayan al capítulo 9 de Job y vamos a pasar un poco de tiempo allí. En el capítulo 9 comienza: entonces respondió Job y dijo, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job podía ser quizás el libro más antiguo de la Biblia y realmente tiene la pregunta más antigua. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Esa fue la pregunta de Job. Si regresas por un momento al capítulo 7, él está bajo una presión inconcebible. Él se había sido declarado justo, temeroso de Dios y que evitaba el mal. Y sin embargo, conocemos la historia, está sufriendo, tratando de descifrar por qué todo esto está sucediendo. Y el versículo 11 del capítulo 7 dice, la palabra de Dios es mejor de cualquier cosa que yo pueda decir. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Suena como Lutero. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. Versículo 13, si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. Versículo 20 pregunta, ¿he pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? De modo que soy una carga para mí mismo. Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Y en la meditación de esto, uno de sus amigos, que es el hombre más corto de la Biblia, su nombre es Suita, Bildad Suita, ¿no lo sabían eso? Era tan corto en teología como lo era de estatura. Él surge allí en medio de la situación y dice, ¿hasta cuándo hablarás estas cosas? Si serán viento impetuoso las palabras de tu boca. ¿Acaso tuerce Dios la justicia? Tú tienes lo que tú merecías. Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Todo lo que tú necesitas es que tú seas puro. Esa es la respuesta estándar de los religiosos. Si fuera perfecto, todo funcionara. Dios no desecharía a alguien con integridad. Luego, capítulo 9. Encontramos aquí a Job despreciando ese consejo. No ayuda.
¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Entonces empieza a pensar en esto. Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Él es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y oye las olas del mar. El que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no le vería. Si me pasara adelante, no le percibiría. Si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién le puede decir qué haces? Dios no retirará su ira, debajo de él se abaten los que ayudan a Rahab. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, he aquí él es poderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará, aunque soy inocente. Él me declarará culpable. Versículo 25. Mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré. Sé que tú no me absolverás. Si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. ¿Juntos? Esta es la declaración original del dilema de la humanidad, simplemente. ¿Cómo puedo yo ser justo con un Dios como este? Esa es la declaración original de la aceptación final y que da forma a toda la religión en toda la historia. Señor, si tú miraras la iniquidad, Salmo 130, ¿quién podría permanecer en pie? Ningún hombre viviente es justo. Miqueas 6. ¿Cómo me presentaré delante de Dios y me presentaré delante de Él? ¿Vendré con sacrificios? ¿Se deleita el Señor en miles de carneros y sacrificios de toros? ¿Me presentaré a mí, mi primogénito, el fruto de mi vida, para salvar mi alma? ¿Voy a quemar mi hijo para como se adora a Moloch? ¿Cómo puedo yo ser justo delante de Dios? ¿Cómo puedo escapar de la culpa? ¿Cómo puedo escapar de la muerte? ¿Cómo puedo escapar del justo castigo? ¿Cómo puedo recibir el perdón? ¿A dónde voy a encontrar la manera de tener reconciliación y tener vida eterna y el cielo? Todas las religiones tienen la misma respuesta incorrecta. Por tus obras, por tu moralidad, por tu religiosidad, por tus rituales, por tus ceremonias. Pablo lo resume en Romanos 3:10, considerando el judaísmo, pero todo cae en la misma categoría. Todos tratan de establecer su propia justicia y no se someten a la ley de Dios. Esa es la definición de toda religión falsa. Quieren establecer su propia justicia en lugar de aceptar la justicia de Dios. En el próximo versículo, Dios dice, Cristo es el fin de la ley, que viene a todo el que cree.
that, you're introduced to sola fide. Y con esto somos introducidos a sola fide. Christianity is the single true El religion. cristianismo es la única religión del planeta. There are only two possible ways Hay of solamente acceptance with dos formas de aceptación con Dios. God. One is by human achievement, Uno por logro humano by divine accomplishment. y otro por logro divino. Even our Lord said there are two roads. Aún nuestro Señor habló de dos caminos There para el is cielo. a broad road, El it camino says amplio, heaven, but it goes to hell. que en lugar del cielo, dice cielo, pero en lugar del cielo va al infierno. There's the narrow road, Y luego el camino the way of estrecho, the gospel. que es el camino del Evangelio, It's the only true religion. que es la única religión verdadera. Everything but the gospel, Todo lo demás, aparte del Evangelio, demons son doctrinas de demonios, from hell. del infierno. There is no salvation apart from belief. in No hay salvación aparte de creer en el Evangelio. No gospel, no salvation. No hay Evangelio, no hay salvación. You would think we would have that fairly clear by now. No, deberíamos de tener eso claro para esta época, ¿no? We are subject in Pero this postmodern world estamos sujetos a este mundo posmoderno, contentment with a lack of clarity. contentos con falta de claridad, más grande de lo que yo he visto en mi vida. The old Roman Catholic idea of natural theology, Y tienen todavía esta idea del catolicismo romano, de la teología natural, como el hombre tiene los poderes, la capacidad que le puede llevar a Dios or the sin la Biblia o el Evangelio. church teaches, Eso es lo que enseña la Biblia de la Iglesia Católica. the Pope's interpretation La interpretación del Papa del Segundo Concilio de Vaticano in accordance with the Beatitudes, and who bear lovingly the sufferings of life will enter the kingdom of God. entrará al cielo aquel que That's Roman Catholic theology. lleva estas reglamentos de la Iglesia Católica. Wider mercy view, Hay un punto de vista de una misericordia más amplia but through que religion. habla de que es a través de Cristo, pero es a través también de diversas religiones. Some years ago, Clark Pinnock, Clark Pino, hace años atrás, apologist who couldn't even convince himself, defected from the faith, se apartó de la fe and Pinnock wrote this, y "God Pinnock has escribió, more going on Dios by way tiene of redemption than what happened in first century tiene Palestine." ocurriendo más cosas en términos de redención que lo que ocurrió en el primer siglo de Palestina. La versión Pentecost, moderna called the unknown Christ of Hinduism. habla habla del Cristo desconocido del hinduismo. Esas son versiones modernas de esos errores. Es a través de los sacrificios del hinduismo, Morality and a good con life, su moralidad y buena vida, Hinduism, that Jesus Christ saved. que Jesucristo salva, a través del hinduismo. Maybe more subtle, Quizás aún más sutil y algo todavía currently being called más the new perspective on Paul, prevaleciente, propagated by a man by the Pro- name of N.T. Wright. propagado por un hombre llamado N.T. Wright. Shift that a little and make it New Testament wrong, and you'd be closer to reality. Si tú usas esa sigla para decir New Testament wrong como Nuevo Testamento equivocado, quizás tú lo vas a tener bien así. Hundreds of Él ha escrito cientos de páginas on the gospel, sobre el Evangelio. and the more you read of it, Y mientras más lo lees, less you understand menos entiendes what he affirmed. qué es lo que afirma. It is confusing, Es confuso, es ambiguo, contradictory, es contradictorio, it is obfuscation of the es highest level. una ofuscación al más alto nivel. But while I cannot figure out what it is that he does believe, Y aunque yo no puedo descifrar lo que él cree, after hundreds of pages, después de cientos de páginas, crystal clear what he does está not. muy claro aquello en lo que él no cree. More recently, he's written a book, The Day Recientemente, the Revolution Began. Escribió el libro El día que la revolución comenzó. En ese libro dice, We have paganized hemos paganizado understanding of salvation, el entendimiento de la salvación, including the idea of sustituyendo killing la idea de Dios matando a Jesús para satisfacer su ira genuinely biblical notion y we por la idea out to explore. que ahora nosotros vamos a explorar. So all of us who believe O sea que todos los que creemos in the substitutionary death en la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz have been worshiping han estado adorando paganized perversion una of biblical truth. verdad biblia torcida y pervertida, paganizada. Another quote, that Otra Christ cita, died in the
que Cristo murió en lugar de pecadores, es lo más cercano a la idea pagana de una deidad airada, pacificada por muerte, más aún de lo que encontramos en las escrituras judías y el Nuevo Testamento. Él está claro en lo que él rechaza. Rechaza la muerte sustitutiva de Cristo, rechaza el Evangelio, la doctrina de la imputación. Adorar a Dios como el que justifica y sacrifica por imputación. Si usamos un lenguaje de corte, no hace sentido. Aquel que justifica, imputa, imparte, que otorga. Habla de esta confusión en términos legales. Él es el acusador, el que defiende, etc. La transacción legal es ilógico, incorrecto en términos legales. Y ese es el Dios que queremos adorar. No es el Dios que queremos adorar. Y le ha sido considerado entre los 5 principales teólogos de nuestros días. Dice más aún, nadie puede ser justificado hasta que alcance el cielo. Una negación más dolorosamente clara. Debo enfatizar que la doctrina de la justificación por la fe no es lo que Pablo quiere decir por el Evangelio. El Evangelio no es un relato de cómo las personas son salvadas. Yo no tenía idea de yo no tengo idea de lo que él cree, pero yo sé aquello en lo que él no cree. Dice, yo no creo en el Evangelio, porque dice que es un relato de cómo la gente se salva. Y sin embargo, Pablo habla del Evangelio, como dice en 1 Corintios, por el cual ustedes fueron salvados, le dice a los corintios el apóstol Pablo. N.T. Wright está sencillamente ha sido dañado por la misma verdad, por así decirlo. Aplastado por la fuerza de la verdad. Lo que me asombra es aquí un hombre y a los que le siguen que parece no tener ningún problema con su herejía, que está contento trayendo una solución después de lo que el Nuevo Testamento, 2000 años después del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede poner la cabeza en la almohada y dormir en la noche? Hay personas que claramente están contentas, que están en un estado no justificado, que no tiene idea de la realidad de su condición. Todavía están en el estado de Lutero cuando no entendía el Evangelio. Desprovisto de la manera de estar bien con Dios. Lutero sintió la angustia de Job. Pero ellos no, ellos están contentos, están cómodos. No les importa si la fe es causante o el resultante de la justificación. No les importa eso. Ser un hereje es una cosa y ser un hereje contento es otra cosa. El apóstol Pablo, tratando con el Evangelio, no podía soportar ninguna situación en la que él veía que el Evangelio estaba siendo comprometido. Vamos a decir un poco más sobre eso cuando vayamos a Gálatas.
Pero cuando estaba confrontando a las iglesias, comunicando su corazón a las iglesias, si había algún asunto, una desviación con los asuntos que tenían que ver con el Evangelio, él veía eso como una realidad aterradora. Le dice a los corintios, si ustedes han abandonado de alguna manera la sencillez del Evangelio por otro Cristo, otro Evangelio, eso es más de lo que yo puedo soportar. Las personas que conocen el verdadero Evangelio y aman el Evangelio, que conocen esa paz verdadera, personas que tienen pasión por la declaración del Evangelio. La influencia de N.T. Wright se está esparciendo rápidamente. La teología novedosa siempre es atractiva. Pastores bebiendo el Kool-Aid, el refresco. Por eso decíamos que el Evangelio, todavía hay enojo contra el Evangelio, como lo que ocurrió con Martín Lutero. Específicamente un par de años después que Lutero publicó las 95 tizas, estudiando precisamente Gálatas, se dio cuenta de que la justicia es un regalo por imputación, por medio de la fe. Ese es el Evangelio. La luz entró en su alma con tal fuerza, le trajo tal paz y gozo. Fue perdonado, aceptado, reconciliado, convertido, adoptado, justificado, solamente por la gracia, solamente por la fe. Por la fe en Cristo, solo en Cristo. La justicia de Cristo viene a ser nuestra justicia. Todo lo que Él es viene a ser nuestro. Es uno con Cristo, confía en Cristo, el mismo con Él. Eso surge de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El asunto del Evangelio innegociable no se estableció hace 500 años, sino hace 2000 años. Pero todavía estamos llamando a la iglesia profesante que obedezca a la verdad, que tenga el conocimiento de la verdad. La reforma no se ha acabado. A cada vuelta del camino, cada falsa enseñanza que surja, y eso tiene que ser tratado y confrontado. Y si hay algo acerca de los ancianos en las iglesias, es que tienen que ser hombres que sepan refutar el error. Todavía estamos llamando a la iglesia llamándola a la iglesia profesante que sea fiel al Evangelio. Quiero que vayan a Romanos capítulo 3. Yo estaba hablando, ahora que voy a predicar. Yo no quiero decir nada que ustedes no sepan, pero esto es algo que ustedes aman. Ver 3:19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Vamos a pararnos allí. Todos entendemos el libro de Romanos, desde 1:19 a 3:20 que leímos. Señalan que nadie es justo delante de Dios, ni
ni los judíos que tenían la ley de Dios. Nadie puede ser, por medio de la ley, hacerse justo. Toda boca tiene que callarse, es lo que dice el versículo 20. Toda boca debe callarse. Versículo 19 dice que toda boca se calla y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. No hay defensa, no hay excusa. Todos son culpables ante Dios. El remedio no está en la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el pecado. La ley puede ser una barrera, refrena el pecado. Puede ser un espejo que revela el pecado. Puede ser un tutor que nos guía a Cristo. Gálatas 3:24. A través de la ley viene el conocimiento del pecado. Solamente puede condenar. Gálatas 3:21. Si la ley fue dado y puede impartir vida, entonces la justicia entonces estaría basada en la ley. En ese mismo texto, Lutero habla en su comentario. Dice que Pablo está diciendo que ninguna ley en sí misma es capaz de dar vida, sino que solamente mata. Por lo tanto, aquellos que la desechan son pecadores, no pacifican la ira de Dios, ni pueden entender justicia. No dan vida, sino matan y destruyen. Por lo tanto, esas obras de la ley en sí mismo no justifican, sino que tienen el efecto exactamente contrario. ¡Qué descubrimiento más extraordinario! Que había alguien que había estado toda su vida bajo un sistema de ley. Porque los que están bajo la obra de la ley están bajo maldición. Están bajo una maldición. Lo único que hace eso es condenarnos. Hay algunas cosas que deben entender acerca de la ley. La ley requiere actitudes, conductas que son opuestas a los deseos naturales del corazón humano. Demanda afectos que no son naturales. Demanda odiar y que odie conductas que la voluntad desea naturalmente. Las demandas que hace la ley no solamente están contra la voluntad del pecador, sino que están más allá de la habilidad del pecador. Por eso el pecador no tiene la disposición ni es capaz tampoco. La ley no acepta nada que no sea perfección. Es perfección sin excusa todo el tiempo. En cuarto lugar, la ley no acepta un pago parcial por la violación. La ley no ofrece restitución ni restauración. Ningún acto bueno puede borrar un acto malo. No hay una acumulación de cosas buenas que borren el pecado. Las cosas buenas de una vida completa no pueden borrar un solo pecado. Por tanto, la ley se rehúsa a tomar las buenas intenciones ni buenas motivaciones, como si eso fuera alguna consolación. Más aún, la ley no provee ligereza de la carga, no aligera la carga del pecado, no acorta la sentencia del pecador. Es un amo duro, riguroso. Más aún, la ley quebranta el alma como un martillo quebranta el vidrio. Y luego la ley condena al pecador a los juicios y castigos más extremos sin ningún tipo de alivio. No ayuda a sus víctimas, ni viene en su asistencia. No acepta excusas, no escucha confesiones, ni arrepentimientos. La ley no ofrece gracia. La ley no provee esperanza.
law? ¿Quieres vivir bajo la ley? That's what all people in all religions do. Eso es lo que hacen todas las personas en todas las religiones. That's the curse of the law. Esa es la maldición de la ley. The law, yes, La ley sí, is holy, just, and good, es justa, santa y buena, but it will damn you forever. pero te condenará para siempre, sin misericordia, It becomes your tutor, a menos que sea tu tutor to Christ. para llevarte a Cristo. Why does the law lead us to Christ? ¿Por qué nos guía a Cristo? He says Christ Como dice Gálatas 3, became a what? Cristo vino ¿qué? A hacer una maldición, vino a ser una maldición por What nosotros. was happening on the cross? Y eso era lo que estaba pasando en la cruz. God cursed Jesus. Dios maldijo a Jesús en nuestro He lugar. became sin for us. Se vino a hacer pecado por Sin nosotros. that we might become the Al que righteousness no of conoció God. pecado, lo hizo pecado para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Cómo que se hizo pecado? On the cross, Jesus became En la sin, cruz, so God sent him to hell for 3 days. Vino a ser, Now, I was shuddering. alguien dijo, vino a ser pecador para mandarlo al infierno por 3 días. Holy, harmless, undefiled, separate from sinners. He was as holy hanging on Él- the cross as he ever was eternally. Él es santo, sin ningún tipo de pecado. Él no fue pecador, nunca ha venido a ser pecador. If he was, maybe a more personal way to say it is God treated Jesus on the cross as if he lived your life. Dios trató a Jesús en la cruz como si hubiera vivido tu vida y la mía. God treated him as if he lived your life. Le trató como si hubiera vivido la vida tuya y la mía y hubiera castigado todos los pecados de todos los creyentes por todos los tiempos Be redeemed by his sacrifice. para poder nosotros ser redimidos por su sacrificio. And he bore the full weight Y of that in 3 cargó hours. todo el peso de eso en 3 horas. If all the sinners in hell Si todos los pecadores en el infierno rid of the guilt of pudieran sin, librarse de la culpa del pecado, Jesus bare all the sins of all the people who ever believed through all of human history. Cristo lo sufrió, los pecados, el castigo por todos los pecadores suyos de toda la eternidad en 3 horas. He took the curse. Él sobrellevó la maldición. That's why we run to Christ. Por eso corremos hacia Cristo. He took the curse for us. Él cargó la maldición por nosotros. So we come to Romans 3. And let's Así que vamos a Romanos 3. ourselves of this. Y debemos recordarnos esto. Come to Romans 3. Romanos 3. And when we get to verse 20, Y cuando lleguemos al versículo 20, in the dilemma con el dilema that we can't reconcile to God de que no nos podemos ser reconciliados con Dios por medio de la ley, because that's impossible, porque eso es imposible, then we come to verse 21. entonces venimos al versículo 21. 2 words. 2 palabras. But now. Pero ahora. Stop there. Catch Deténganse allí. Tomen aire. But now. Pero ahora. We just heard no flesh justified. Escuchamos aquí. Ningún ser humano será justificado. Justified. Ningún ser humano será justificado. 23:7. Éxodo I will not justify the wicked. 33:7. Yo no justificaré al malvado. Justifies the wicked is an abomination to the Lord. Porque el que hace tal cosa es una abominación al Señor. So we're out of breath in verse 20. Así que estamos sin aire en el versículo 20. Now, Pero ahora, since we have no righteousness of our own, aparte de la ley, dice, right with God, ya dado que no tenemos justicia nuestra, pero ahora, now, ahora, apart from the law, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. the righteousness of God La justicia de Dios ha sido manifestada, revealed. ha sido revelada. The righteousness of man is La justicia de los hombres es inservible. rags, Eso es trapos de inmundicia. pure. Eso es estiércol. The righteousness La justicia de Dios intervenes. interviene, God's own se interpone. La justicia misma de Dios flows, se revela, revealed. es manifestada. Horace, the Roman poet, El, giving guidelines for un poeta romano writers who were writing tragedies for the theater. era alguien que proveía esas líneas de las tragedias que habían en los teatros. Martin Luther, somewhere along the way. This is what Horace, the Roman Y esto poet, fue lo que Horacio, este poeta romano, a God onto the stage unless the problem requires a God to solve it. Good advice if you're writing a tragedy. más o menos tratando de no traigas un problema para los dioses a menos que haya un Dios que lo pueda resolver. That demands a God to solve
He aquí un problema que exige que haya un Dios para poder solucionarlo. Drop down from the heavens, from above, and let the skies pour Traído desde arriba, a menos que el cielo traiga esta justicia. the Lord. Yo, el Señor, lo he creado. Él lo hizo. La justicia que agrada a Dios es la justicia que le pertenece a Dios, que ha descendido del cielo para nosotros. Eternal, perfect righteousness Una justicia perfecta manifestada en el Hijo de Dios passively. y recibida pasivamente. But now Pero ahora se ha manifestado, ha sido manifestada. Testament sacrificial Los- system El sistema sacrificial del Antiguo Testamento, primarily on the punishment of the law. en cuanto a los castigos con respecto a la ley, todos trataba con castigo. Wasn't something in the Old Testament that demonstrated what obedience looked like. En el Antiguo Testamento, Through the list, uno puede ir sobre la lista de las cosas que las personas en el Antiguo Testamento tenían que hacer. Tenía que ver con obediencia. you're not going to find an adequate Ustedes illustration no van a encontrar una ilustración adecuada of obedient righteousness. de una obediencia de justicia como la que vemos manifestada en Cristo. But in Christ Pero en Cristo is manifested God's righteousness, sí se manifiesta la justicia de Dios en el castigo his righteousness in obedience, y su justicia both of which en sum up obediencia. Ambas cosas resumidas en Cristo to those who believe in him. para aquellos que creen en Él. Now here the Holy Spirit, we'll just look at it briefly, Y el Espíritu Santo, vamos a esto brevemente. 1 minute. Tengo un minuto. No. No. Here the Holy Spirit reveals the true El Espíritu gospel Santo of revela religions of works. eh, Here's the true gospel. el verdadero evangelio. La justicia de Dios desciende del cielo. Righteousness of man La justicia de los hombres es to inútil. be made right with God, El hombre tiene que ser hecho justo. granting to man a covering that is Se le ofrece una cubierta que es esencial, que se le imputa al hombre. La justicia de Dios desciende. Y vamos a ver este elemento. from the law. Esto es aparte de la ley. Statement, by the way, in the emphatic position. Y tiene una posición enfática en el versículo. Statement, the righteousness of God, La justicia de Dios, apart from the law. aparte de la ley. Esa es la declaración. Esta justicia From the es aparte de la ley. The law, as we've said, defines La ley increases define define el pecado. curse, El hombre está bajo maldición, merece la ira apart spiritual life. y se le imparte entonces vida ahora al hombre. The law. Secondly, it is En segundo lugar, witnessed by the law, es atestiguada por la ley y los profetas, como dice la última parte del versículo 21. witnessed by the Old Testament. Es atestiguada por el Antiguo Testamento. Paul uses for that is Abraham. Y el ejemplo que usa el apóstol Pablo es Abraham, en capítulo 4 de Romanos. Of the fact Él es una ilustración de que el Antiguo Testamento declara is the righteous que la salvación es la justicia de Dios traída para el pecador por medio de la fe. gospel of grace. El Evangelio de la gracia, Listen, no new escuchen, way of salvation. no es una nueva forma de salvación. No new way No es una nueva forma de salvación, sino que en Cristo, esto antes era una sombra de lo que Cristo vendría a ser. is apart from the law. Esta parte de la ley It is witnessed by the Old Testament. es atestiguada por el Antiguo Testamento Further, y más aún, the of God, verse 22, la justicia de Dios, versículo 22, through faith in Jesus Christ. es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Martin Luther said, if this doctrine of sola fide Martín Lutero dice, si stands, esta doctrina de la sola fide permanece en pie, la iglesia permanece en pie. Pero si cae, la iglesia cae. on the other hand, the Council of Trent Por otro lado, el Concilio de Trento dice, says that by faith alone si alguien dice que es solamente por la fe, sola fide, que se justifica y que nada más se requiere para cooperar, para obtener la gracia de la salvación, que sea anatema. damnation on anybody La condenación sobre todo el que piensa que la salvación es por gracia sola, por fe solamente. harmony between Roman Catholicism, ¿Puede haber armonía entre el catolicismo romano evangelical churches, y las iglesias evangélicas, bíblicas y sus doctrinas? none. No, no puede. It's through faith. And we can illustrate A través de la fe. Y podemos eso ilustrarlo de muchas maneras. back in 1688 wrote a wonderful En message called 1688 alguien escribió talked about what this faith is. algo acerca de esta fe. It says the sound Dice, convert
El sonido de un convertido a whole Christ and takes him for all tiene a un Cristo completo y le toma sin excepción, sin reserva. Christ upon any terms. Tiene que tener a Cristo, no importa los términos, el dominio de Cristo, la liberación de Cristo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo. Él no le pone condiciones a Cristo. Ese es el tipo de fe. Toma tu cruz. De manera que la justicia de Dios desciende, que se es imputada a nosotros, aparte de la ley revelada en el Antiguo Testamento, y es recibida por medio de la fe. En cuarto lugar, es sin distinción, es sin distinción. Versículo 22 de nuevo. Porque no hay distinción. ¿Entre quién? Entre judíos y gentiles. En todo periodo de la historia de la humanidad. No hay distinción. No hay otro evangelio en ningún otro momento. No hay un evangelio en el Antiguo Testamento o dos tipos de evangelios en el Nuevo Testamento para judíos y gentiles. Y algunos hoy plantean semejante cosa. Eso como alguien como John Hagee. No. No hay distinción. No hay distinción por cuanto todos tienen el mismo problema. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ese es el denominador común. Todos están condenados porque no pueden llenar el estándar de la santidad de Dios. Las distinciones son raciales. ¿No está hablando de eso? El hecho de que no haya distinción es porque todos somos lo mismo en términos de depravación. Tiene que haber la misma forma de salvación porque todos los humanos tienen la misma condición. Tiene que ser por gracia, por fe, aparte de la ley, tiene que venir del cielo. Juan 10, cuando dice Jesús que tiene otro rebaño, no está hablando de extraterrestres en otro planeta, está hablando de los gentiles. O cuando Pedro dice, van a recibir la promesa de Dios, no solo ustedes, sino también para vuestros hijos, está hablando de los judíos y los gentiles. Es bueno que sepa que a través de él, el perdón de pecados es proclamado a ustedes. Los gentiles, todo el que cree es liberado. Todo el mundo tenía el mismo problema y aquí está la eliminación de toda distinción. Solo hay una manera de todos ser salvos, porque todos tenemos el mismo problema. Estamos bajo maldición. Una forma de salvación para todos sin distinción, porque todos sin excepción han pecado y se han quedado cortos de la gloria de Dios. Quisiera decir más de eso, pero eso es lo que todo pastor dice cuando ya se le acaba el material. Pablo sigue. Simplemente para darle un vistazo general, dice, es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Dice el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Es muy secuencial, siendo justificados gratuitamente como un regalo por su gracia. Eso es gratuitamente, sin precio. Ese mismo término se usa en Juan 15, 25, cuando dice que ellos le aborrecieron sin causa. Significa por nada. Justificado, ser declarado justo por medio de la gracia, ya según el Antiguo Testamento, sin distinción, por la fe, a través de la redención que es en Cristo Jesús, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, al final del versículo 24. A quien Dios exhibió públicamente, versículo 25, como propiciación por su sangre, a través de la fe, y concluye,
diciendo a través de la fe. That's just Paul walking us through Ese es Pablo the gospel. llevándonos a través del Evangelio. Right with God. La forma de ser declarados justos, es arreglar el problema con How can Dios. I be right with you? ¿Cómo puedo yo estar bien contigo? The New Testament answers, El Nuevo Testamento responde, righteousness of God la justicia de Dios declared, ha sido declarada. made available apart from Está the law, disponible aparte de la ley, faith provided por medio del escrito, recibida por la fe, grace purchased disponible para todos, disponible gratuitamente por gracia, title to non-negotiable. y eso por medio de la obra de redención de Cristo. Just how non-negotiable is this? ¿Qué tan innegociable es esto? Galatians 1, Gálatas 1, for the sake of time, we'll look at verse 6. versículo 6. I am amazed Me maravillo that you are so quickly de que deserting tan him pronto hayáis abandonado the grace al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, which is really not another que en realidad no es otro evangelio, some who are solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. even if we or an Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, or let him be que sea anatema, maldito, como hemos dicho antes. También repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Paul says, I'm astonished, Pablo dice, estoy maravillado, absolutely astonished estoy maravillado. how fast ¿Qué tan rápidamente se han desviado del verdadero evangelio? to a different gospel A un evangelio diferente. that is not Heteros es just otro evangelio, pero no es una opción alternativa realmente. gospel Es un evangelio diferente. been disturbed, Han sido perturbados basically deserted y ahora the true prácticamente han abandonado el verdadero evangelio. Y de manera sarcástica y hiperbólicamente dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, predicara otro evangelio, let him be damned. que sea anatema, condenado. Very harsh, Es duro lo que dice, very harsh. muy duro. No contemporary evangelical Ningún evangélico contemporáneo, that is very harsh to modern ears, postmodern ears. para oídos posmodernos esto es muy duro. That is a vigorous Es condemnation. una condenación Damnation vigorosa, una condenación de todo indicates a false. el que aboga un evangelio falso. This is very severe. Es muy severo. This is sharp force Esto es fuerza aguda, thrust at anyone arrojada who holds to a false a God. todo el que se aferra a un evangelio falso. Not to expose that is sin. No exponerlo, eso es pecado. Hear that? ¿Oyeron eso? Not to expose that is sin. No exponer eso es pecado. It's a rare day Vivimos en días raros when somebody would stand up and say, any Cuan- of you who do not believe the true gospel, cuando anda el que no cree el evangelio, damned. cuando hoy se diga, si tú crees un evangelio, tú estás condenado. You are under the damnation. Si tú estás propagando un evangelio diferente, tú estás bajo la condenación de Dios. You know, Paul was always very gracious, Pablo estuvo lleno de gracia, but never when they attacked him. pero cuando lo atacaban a él, pero nunca cuando atacaban el evangelio. If any person doesn't love the Lord, Si una persona no ama al Señor Jesucristo, 16:20, dice same word, 1 Corintios, 2 Corintios 13, dice la misma palabra, sea anatema. that it really irritates him when he hears people say God loves everybody unconditionally. Everybody's under a curse Sproul decía, le molesta cuando decía que Dios ama a todos incondicionalmente. and believe the true gospel. And the most damnable of all things Y lo más to believe a false condenatorio de gospel todo es que alguien crea is as if it's the true. el evangelio, un evangelio falso y lo propague como si fuera el verdadero. These are devilish liars. Son mentirosos diabólicos.
We need to get to a place where we are willing to pronounce a curse on those who Debemos distort and corrupt. estar dispuestos a llegar a ese punto de maldecir aún a aquellos que corrompen el verdadero evangelio. There's only one gospel Solo hay un evangelio going to be celebrated. que va a ser celebrado. So let's hear what it is. Vamos a escuchar cuál es. And they sang a new song. Y ellos cantaban un cántico nuevo diciendo: Worthy are you to take the book eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, and purchased for God with your blood porque men from tú los has sido inmolado y los has limpiado con tu sangre and nation. de toda tribu, lengua y Them nación, to be a kingdom and priests. y los has llamado a ser un reino. And then I looked and I heard the Y voice luego miré around the throne, and the lips y of vi the el trono, number of them was myriads of myriads, y eran millares de millares, diciendo a alta voz: digno es el Cordero que fue inmolado de toda riqueza, poder, honor, bendición, y todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra. Le escuché decir: aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, la gloria, el dominio. Y los cuatro seres vivientes se mantienen diciendo amén. Y todos se postraron y adoraron. only one gospel Solo un evangelio celebrated. para ser celebrado en el cielo. Father, we thank you Padre, te damos gracias for your word por tu palabra of the gospel. y la claridad del evangelio. We do if it were not. ¿Qué haríamos si no fuera claro? We thank you that it's so clear. Te damos gracias de que es tan claro, una y otra vez, por gracia, por fe, aparte de la ley, The righteousness la justicia de Dios imputada a nosotros, concedida a nosotros, indignos como somos. we thank you that on the Te damos cross, gracias your Son de que en la cruz, lived our allí, life so that you could turn around que pusiste a Cristo en tu Hijo en la cruz, cargando con nuestra culpa, imputando nuestros pecados a Él y su justicia a nosotros. Oh, gloria de glorias. Indignos. always be undeserving, Siempre vamos a ser inmerecedores. overwhelmed with Y, gratitude, y estamos chocados con la de gratitud incomprehensible por grace. la gracia incomprensible. May we be faithful O to que the podamos truth, ser fieles con la verdad, to condemn the error. para guardar la verdad y atacar el error, Praise your holy name. en base a tu nombre santo. Use us to that end. Úsanos, para ese fin oramos, para tu gloria. Amén.